Bienvenidas a la cápsula número 1, en torno a los ejes temáticos que constituyen nuestra materia. Estos ejes temáticos son la teoría tridimensional de los derechos humanos, el reconocimiento constitucional y convencional de los derechos humanos, las restricciones, suspensiones y limitaciones a derechos humanos y garantías, y el bloque de constitucionalidad y de convencionalidad en nuestro país. Pues bien, en lo que hace a la teoría tridimensional de los derechos humanos, comentábamos en la nota, en la cápsula de bienvenida, que esta teoría tridimensional de los derechos humanos es una postura que refiere que todos y cada uno de nosotros, como abogados, como abogadas, debemos de tener en consideración esas tres dimensiones en torno a los derechos humanos. ¿Cuáles son esas tres dimensiones? En un primer lugar, la dimensión histórica, que alude a que los derechos humanos son una construcción social. Los derechos humanos son el resultado de luchas ideológicas, luchas científicas, luchas educativas, revoluciones, guerras, protestas, etcétera. Esto es, bajo esta dimensión histórica, los derechos humanos son el resultado de la lucha propiamente del pueblo contra el gobierno, esa lucha histórica que se ha llevado a cabo a lo largo de la historia en pro de los derechos humanos. Por otra parte, la dimensión axiológica hace alusión a que en el ámbito de los derechos humanos debemos de tener en cuenta siempre los principios y valores éticos, tales como la dignidad humana, constituido esta como el principal presupuesto y base, origen de los derechos humanos, entendido a la dignidad humana como el valor intrínseco que todos y cada uno de nosotros tenemos como personas, y que en razón de ese valor fundamental llamado dignidad humana, nosotros, a todos y cada uno de nosotros se nos reconocen los derechos humanos. Pero no solo hablar en esta dimensión axiológica, no solo implica hablar de la ética, es importante también hablar de algunos principios como el bien común, como la solidaridad internacional, como la cooperación internacional, como la justicia y toda esta serie de instituciones que en el momento en que nosotros estamos litigando, el que nosotros estamos haciendo valer, que estamos reclamando los derechos humanos, deberíamos de traer a colación estos principios éticos y morales en torno a los derechos humanos y en torno al derecho en general. Finalmente, en la dimensión histórica, la dimensión jurídica de los derechos humanos, pues se refiere propiamente entonces a el estudio de los derechos humanos desde una perspectiva normativa. Esto es, estudiar a los derechos humanos como un conjunto de normas, como un conjunto de lineamientos que impone obligaciones al Estado, que les impone deberes a este para la tutela, protección y garantía de los derechos fundamentales. Entonces, ya en su momento, de acuerdo al material que les he compartido, haremos una precisión más de estas tres dimensiones. Pero a lo que quiero llegar ya para cerrar este bloque de la teoría tridimensional de los derechos humanos es de que como abogadas no debemos de perder de vista estos tres aspectos. Los derechos humanos como una construcción social sustentada principalmente en valores y, por supuesto, en un plano de litigio, en un plano normativo, sí entenderla pues como un conjunto de normas jurídicas. Pero tendremos que tener en consideración estos tres aspectos y no tan solo uno de ellos. Por su parte, cuando hablamos nosotros del reconocimiento constitucional y convencional de los derechos humanos, nos estamos refiriendo a que a partir de la reforma del 10 de junio del año 2011, y precisamente motivada por esta reforma del 10 de junio del año 2011, habría que decirlo, fue motivada o incentivada por una recomendación, por una serie de recomendaciones que hizo el Alto Comisionado de las Naciones Unidas en el año 2003 a México. Dentro de ellas, le recomienda al Estado mexicano que eleve a rango constitucional los derechos humanos
y que también eleve a rango constitucional el valor que tienen los tratados internacionales y que les imprima incluso a los tratados internacionales un valor mayor que el que tienen las leyes generales, las leyes nacionales, es decir, que le imprima un mayor valor que el que tienen las leyes reglamentarias del texto constitucional. Pues bien, derivada de esta recomendación del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, finalmente el 10 de junio del año 2011 se gestó finalmente esta reforma constitucional en materia de derechos humanos, que si nosotros aludimos al contenido del artículo primero constitucional en su párrafo primero, este nos dice que en los Estados Unidos mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte. Entonces aquí podemos apreciar cómo en efecto se eleva rango constitucional a los derechos humanos y también se le da rango constitucional a los tratados internacionales, esto independientemente de lo que ya de por sí establecía el artículo 133 de nuestra Constitución Federal. Esto implica entonces que se abandona esta cultura, esta perspectiva de garantías individuales y se adopta el reconocimiento de los derechos humanos a nivel constitucional, pero sobre todo me parece que uno de los aspectos que le da un giro considerable al tema de los derechos humanos en nuestro país es el papel que juegan los tratados internacionales en la protección y garantía y defensa de los derechos humanos. Y digo esto porque el artículo primero, en su párrafo primero, como hemos comentado, refiere que vamos a gozar, que constituye una fuente normativa de los derechos humanos, aquellos que se encuentran en la Constitución, como ya hemos dicho, pero también aquellos que se encuentran en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte. Y aquí habría que considerar lo siguiente. Es importante aquí establecer que cuando se habla de los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, nuestro texto constitucional nos está remitiendo de facto y de jure a el derecho internacional de los derechos humanos y particularmente al sistema universal de protección de los derechos humanos y al sistema interamericano de los derechos humanos. De tal manera que todas aquellas decisiones, resoluciones, recomendaciones que vienen de los dos sistemas, así como el papel que juega la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, los comités de los tratados del Sistema Universal de Protección de los Derechos Humanos, vienen a unificarse, vienen a fortalecer el sistema jurídico mexicano. Se habla incluso de principios como el de subsidiariedad o el de complementariedad. Pero a grosso modo podríamos decir que entonces en materia de derechos humanos, los derechos humanos que están reconocidos en la Constitución, así como los que están previstos en el Sistema Universal y el Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos, vienen a formar un todo en materia de derechos humanos. Ahora bien, en lo que hace al siguiente tema, el que tiene que ver con las restricciones y suspensiones de los derechos humanos, es importante acotar que el goce de los derechos humanos no son absolutos. Podemos poner un ejemplo. El artículo 5 constitucional dice que todas las personas gozan de los derechos, que toda persona tiene derecho a dedicarse a la industria, profesión, trabajo, comercio, que mejor le acomode, pero luego la misma constitución dice, siempre y cuando sea lícito, siempre y cuando no se ataque derechos de tercero y no se ofenda a la sociedad. De tal manera que si en el ejercicio de mis derechos humanos, Eliseo Muñoz Mena ofende los derechos de tercero, ataca derechos de tercero, ofende a la sociedad, realiza una actividad ilícita, entonces no existirá en mi favor una tutela efectiva del derecho humano al trabajo. De tal manera que esto abre la puerta a que el Estado, las autoridades del Estado, el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo, el Poder Judicial, en el ámbito estatal, federal o municipal, o según corresponda, puede limitar el ejercicio de mis derechos humanos. Entonces, la libertad de expresión, la libertad de imprenta, mi derecho de reunión, mi derecho de asociación, mi derecho al trabajo, puede verse mermado. ¿Cómo se va a mermar? Pues a través de actos o omisiones de parte de las autoridades del Estado, a partir de normas de carácter general. Entonces, estos actos
que pueden ser privativos o de molestia, estas omisiones, estas normas de carácter general, podrán limitar nuestros derechos humanos. Ahora bien, eso no significa que la limitación a los derechos humanos tenga que ser arbitraria. Hay un candado que se tiene que cumplir y ese candado se llaman garantías para la protección de los derechos humanos. ¿Dónde están esas garantías para la protección de los derechos humanos? Están en los artículos 14, y me refiero bueno, 14, 16, 17 y 20, apartado B y apartado C. El artículo 20 del artículo 14 de la Constitución Política Mexicana refiere que a nadie se le podrá privar de la libertad, de las propiedades, de sus posesiones, si no es mediante un juicio previamente en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento conforme a una ley expedida con anterioridad al hecho y ante un tribunal previamente establecido. Esto quiere decir que aquí advertimos 4 garantías para la protección de los derechos humanos, de tal manera que cuando una autoridad lleve a cabo un acto privativo de nuestros derechos humanos, habrá que ceñirse a estas 4 garantías: juicio previo, formalidades esenciales del procedimiento, ley expedida con anterioridad al hecho y un tribunal previamente establecido. Lo mismo pasa en tratándose de actos de molestia. En términos del 16 constitucional, refiere que a nadie se le podrá molestar en su persona, papeles, domicilio, si no es mediante un acto emitido por autoridad competente, que conste por escrito, que esté fundado y que esté motivado. Ahí tenemos nosotros 4 garantías que tiene que cumplir ineludiblemente una autoridad antes de afectar nuestra esfera de derechos humanos. Y así podemos mencionar del artículo 17 constitucional las garantías de acceso a la justicia o tutela judicial efectiva, que consagra las subgarantías de que la justicia tenga que ser pronta, expedita, completa, imparcial, y el derecho a un recurso efectivo y sencillo y eficaz. Por su parte, el artículo 20, apartado B, señala las garantías de toda persona imputada. Y el artículo 20, apartado C, señala todas las garantías que tienen todas las personas víctimas de un delito. Y en el artículo 20, apartado B, podemos destacar la presunción de inocencia, el derecho que tiene una persona imputada a ofrecer pruebas, a que éstas se desahoguen, el derecho que tiene a que se valoren las pruebas, a no sufrir una prisión preventiva excesiva, entre otras. Por lo que hace a la víctima, 20, apartado C, sus garantías el derecho que tiene a coadyuvar con el Ministerio Público, el derecho a la reparación del daño, el derecho que tiene a una asistencia médica y psicológica de urgencia, entre otras. Pues bien, cuando la autoridad cumple con esas garantías del 14, 16, 17 y 20, apartado B y apartado C, entonces se justifica, es constitucional ese acto privativo o ese acto de molestia o esa omisión o incluso la norma de carácter general. Ahora bien, en lo que hace a las restricciones y suspensiones de derechos humanos, aquí nos tendríamos que ceñir al contenido del artículo 29 constitucional, que refiere que cuando nos encontremos en un estado de emergencia, cuando la sociedad esté en peligro grave, entonces podrá emitirse un decreto para restringir y suspender derechos humanos y garantías para la protección de los derechos humanos en un lugar determinado, en una región determinada y por un tiempo determinado. Finalmente, es importante comentar en lo que hace al tema número 4, que se refiere al bloque de constitucionalidad y convencionalidad, pues nos estamos refiriendo propiamente a conceptos e instituciones jurídicas que emanan del derecho comparado y que aluden principalmente a qué, a que a partir de que se eleva a rango constitucional a los derechos humanos previstos en la Constitución y a los derechos humanos previstos en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, entonces se ha consolidado algunas instituciones jurídicas, dentro de ellas las de bloque de constitucionalidad. ¿Para aludir a qué? A que se habla de bloque de constitucionalidad para referirnos a ese conjunto de disposiciones normativas
relacionadas con los derechos humanos que emanan del texto constitucional, pero que también emanan del de los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, y me refiero al sistema universal y al sistema interamericano, que constituyen en su conjunto entonces una fuente normativa en materia de derechos humanos, que emanan tanto de la Constitución como del sistema universal como del sistema interamericano. Y refieren los doctrinarios que es una unidad inescindible, que todas ellas en su conjunto